¿Por qué normalizamos la dificultad del estudiante en su etapa educativa? ¿Por qué normalizamos que tu hijo tiene que tener problemas a la hora de estudiar? ¿Por qué normalizamos que tenéis que ayudar a vuestros hijos todos los días con las tareas y el estudio? ¿Por qué normalizamos que la etapa educativa tiene que ser un problema en la familia y no se puede disfrutar? ¿Por qué normalizamos que siempre esté la queja cuando tenemos que estudiar? En este vídeo voy a revelaros el por qué no sabes estudiar, por qué tu hijo no le han enseñado a estudiar y por qué siempre estamos en esa queja constante cuando nos tenemos que enfrentar a un tiempo de estudio en clase. Lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, soy coach educativo, me puedes seguir aquí en YouTube, puedes suscribirte para no perderte vídeos, darle a la campanita para cuando suba un vídeo te llegue la notificación o sígueme en Instagram donde comparto muchísimo contenido de muchísima calidad para aprender a estudiar con las mejores técnicas de estudio. Entonces, te voy a contar por qué no debemos de normalizar que el tiempo de estudio y el tiempo que tu hijo va a pasar en la etapa educativa sea muy difícil. Lo primero de todo, tenemos dos tipos de creencias que pueden ser creencias limitantes y en ese punto lo que nos van a generar es esa estrategia de nos va a limitar los pensamientos. ¿Cómo viene esto? Pues muy sencillo, te lo voy a aterrizar. Si todo el tiempo estoy pendiente de esto va a ser muy difícil, esto va a ser muy difícil, no lo voy a conseguir, mi subconsciente lo que va a generar es esa idea y esa imagen de todo me va a costar mucho más. Cuando no has aprendido a estudiar, todo te puede parecer difícil porque no tienes un método ni un paso a paso lo más simple posible. Y cuando digo simple, no significa que sea fácil, significa que sea fácil de llevar a cabo. Es decir, con estrategias simples, repetidas todos los días, al final te permite tener adherencia por los estudios. Te pongo un ejemplo. Si yo quiero tener un resultado de correr una carrera, el objetivo es que todos los días dedique un tiempo que de verdad puedo destinar a entrenar. Lo que no puedo hacer es destinar todos los días muchísimo tiempo a entrenar cuando de verdad no lo tengo. ¿Por qué? Porque al final me voy a quemar, no voy a querer hacerlo y voy a dejar esa carrera porque no voy a ir cumpliendo de manera diaria. Con el estudio pasa exactamente lo mismo. Enfocamos en el que la primera parte de los estudios siempre están con esa motivación, las notas van saliendo, con la ley del mínimo esfuerzo voy teniendo esos resultados, pero según van pasando los años, la dificultad aumenta, no tenemos un sistema claro, nunca nos han enseñado a estudiar, y os lo dice una persona que ha sido maestro, aunque no haya ejercido en un colegio, pero he visto desde dentro, cuando trabajé en la universidad, cómo se imparten las clases, al final cómo se ve ese trabajo de los docentes, que está súper bien y llegan hasta donde pueden, con las estrategias que tienen, con las herramientas que tienen y con los ratios de las clases que tienen, pero nos falta ese punto de aprender habilidades, habilidades que te hagan cambiar el sistema de estudio. Y me podrás decir, Ricardo, es imposible, deja de vender humo, no, no puede conseguir un hijo, no puede conseguir mi hijo ese punto de saber estudiar solo sin la necesidad de mi ayuda. Te puedo asegurar que he sido muy mal estudiante, que he repetido cursos, que no iba a clase en la universidad, faltaba muchísimo a clase, he ido a muchísimos exámenes extraordinarios, me han quedado muchísimas, te decía que he repetido curso. Yo ya he perdido mucho tiempo, ¿vale? Estoy muy cerca de esa última etapa, me he dedicado más de 15 años a estudiar, sin una metodología clara, sin un saber cómo estudiar, cómo funciona un libro. He impartido clases particulares, he estado asistiendo a academia como alumnos y siempre he tenido el mismo problema. Mi madre se tenía que poner a estudiar conmigo. Siempre he tenido el mismo problema. He sido mal estudiante porque no sabía cómo tenía que enfrentarme a hacer las cosas. Después de todos estos años he descubierto el por qué las cosas no se hacen bien y cómo desbloquear ese punto. Entonces, al final, nuestra mente nos va a ayudar a desbloquear estas cosas. Lo consigo con mis alumnos. El año pasado ayudé a más de 30 alumnos a conseguir esas buenas notas y el saber estudiar y lo sigo haciendo en la actualidad. Entonces, te voy a ir contando cómo poder ir trabajando mucho mejor para que tu hijo no tenga esos problemas. Lo primero de todo, pues es disponer una mentalidad, como te contaba antes, de aceptar y de no negatividad. Es decir, no vamos a ir con la queja de es que no se puede conseguir, es que no lo voy a intentar porque el resultado sé que va a ser negativo, es que voy a suspender. Voy a cambiar ese pensamiento limitante por un punto en el de voy a entender esto, voy a estructurar los contenidos mucho mejor y me van a ayudar a entender las estrategias mucho mejor. ¿Cómo nos ayuda a trabajar esto? Pues entendiendo patrones. Patrones que todos los libros estructuran igual. Entonces, todos los libros se estructuran con ese título, ese subtítulo, esas definiciones, esas estrategias de ejercicios, esas estrategias de cuadros de recuerda, esas matemáticas con ejemplos. Todos los libros se estructuran igual. Da igual un primero de primaria, da igual un primero de bachillerato, un segundo de bachillerato, y es más, da igual hasta sistemas educativos de distintos países, porque todos se estructuran igual. Una vez entiendes esto,
entiendes que el punto de estudio es el mismo en cualquier estudiante, porque la estrategia tiene que ser la misma. Entender, aprender habilidades y replicar durante todos los días para generar hábitos. El hábito suele durar, normalmente yo los que estoy viendo entre 35 con mis alumnos y algunos llegan hasta 60 días en adquirir estas habilidades de estudio. Hay niños que lo aprenden antes, hay niños que lo aprenden después, depende un poco de la implicación de la familia, pero lo más importante en este punto es repetir de manera diaria, es repetir para generar ese hábito lo más prorrogable en el tiempo y cuanto antes entenderlo mucho mejor. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues lo que siempre digo, el tiempo que se tiene que dedicar tiene que estar bien estructurado para llevarlo a cabo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con estrategias simples. Y cuando digo simples no significa que sean lo más fáciles posibles y que no haya que hacer trabajo. Eso no existe. Os puedo asegurar que alumnos que tengo sacando 9, sacando 10, incluso suspendiendo algunas veces, y lo digo claramente, durante el proceso de aprender a estudiar, también se suspende, también se sacan 4, también se sacan 3. Y podría no decirlo, pero me estoy abriendo con vosotros porque ese proceso de aprender también implica equivocarse, pero es que es más, te voy a poner el símil. El proceso de aprender a sacarte el carnet de conducir, que es una habilidad, la habilidad de conducir, también implica suspender el examen por tener fallos. ¿Por qué? Porque no metes bien la marcha, porque le das a un bordillo cuando estás aparcando, porque no miras en un stop si viene alguien y sales y tienes una falta grave y te eliminan del examen. Y estás aprendiendo a conducir y no pasa nada, estás en ese camino. Hay gente que aprueba antes, hay gente que aprueba después. Yo tuve 3 fallos en el teórico y el práctico lo saqué a la primera. He tenido compañeros que han tenido que renovar muchísimas veces. Cada persona tiene su camino y su camino es perfecto porque es suyo. Tanto si sí como si no, su camino es perfecto. Entonces, ¿cómo podemos estructurar nuestro propio camino? Pues lo que siempre digo, si en nuestra mano está el entender las cosas y en hacer las cosas bien de manera diaria, pues el camino puede ser más corto o más largo, pero lo que sí podemos controlar es que todos los días vayamos haciendo estas estrategias. ¿Cómo podemos hacer esto en un caso práctico para que el día a día lo podamos hacer mucho mejor? Pues muy sencillo. Siempre digo que la base es la organización, la planificación, el repaso y el estudio. Serían 4 pilares y luego le podríamos meter la gestión del estrés y emociones para esos problemas que tenemos muchas veces tanto en familias como en el punto escolar. Lo primero de todo, organización. Organización con el mejor elemento que tenemos que nunca nos han enseñado a estudiar, que lo tengo por aquí, y es el uso de las agendas, ¿vale? Las agendas semanales es la mejor manera de organizar lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, la mejor estrategia es tener una buena agenda, organizar tu agenda de manera semanal, aprendiéndote tu horario y trabajando todos los días con las asignaturas que tienes en clase. Después de utilizar esa agenda de manera de organización semanal, vamos a ir con la planificación. Y la planificación es clave con qué tenemos que hacer o qué tenemos que hacer a semanas vistas o qué tenemos que hacer con ese próximo mes que tenemos por delante, porque es lo que nos da la base de tener metas. Y es lo mismo que la persona que se enfrenta a una carrera, como te decía antes. Tener un objetivo con esa planificación de una carrera en un mes hará que todos los días sepa lo que tengo que hacer de entrenamiento. Pues con los estudios es exactamente lo mismo. Saber que esa planificación se cumple porque tengo un examen en varias semanas, en un mes, hará que esa organización previa del día a día la vamos a llevar a cabo y vamos a saber cómo hacerla todos los días. Por tanto, hemos visto organización con uso de agendas, planificación para saber trabajos y exámenes que tengamos que hacer. Que esto es clave, lo que siempre digo. Vamos a encontrar esa organización con la mejor agenda que podamos utilizar y con la planificación del mejor mes, cómo poder planificarlo a semanas vistas. ¿Y cómo puedes planificar tu mes a semanas vistas? Pues muy sencillo, cualquier folio que puedas poner en la nevera de tu casa, en la zona en la que pases mucho, en la zona de estudio, para ver de manera visual dónde tienes los exámenes más concentrados. De esa manera, todos los días sabrás lo que tienes que hacer. Y si no tienes nada que hacer, te contaré a continuación qué es lo que tienes que seguir haciendo. Técnica de estudio, muy importante. Vamos a dejar de leer constantemente, vamos a dejar de repetir como un loro, vamos a dejar de tener que estar preguntándole la lección a vuestros hijos para que os lo suelte como se ha hecho toda la vida. Yo lo hacía así. Yo leía y soltaba la información de cabeza, de memoria, de carrerilla. ¿Y qué pasaba? Que en el momento que me olvidaba alguna cosa, no era capaz de continuar. Y es normal, porque cuando tú te aprendes de manera memorística o de esa manera fotográfica, en el momento que estás aprendiéndote muchas líneas o muchos párrafos y algo se te olvida, no sabes lo que va después. Entonces tu capacidad de recordar falla. Y como no tienes ese punto, no sabes pasar a la siguiente.
Eso es el problema de estudiar de manera memorística o de manera fotográfica. Por tanto, vamos a olvidar esas estrategias, ¿vale? ¿Y cómo vamos a olvidarla? Pues teniendo técnicas de estudio más actuales, mapas mentales. Tenéis en mi canal un montón de vídeos donde los explico. Vamos a trabajar por índices, vamos a sacar bien las ideas principales, vamos a entender cómo funciona un libro. Y todo eso repetido de manera diaria nos hará que podamos entender mucho mejor cómo vamos haciendo las cosas. Importante, trabajo de repaso de tareas. Vamos a repasar las tareas antes de hacerlas en casa. ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo. Trabajo de lectura previo antes de hacer la tarea para unir el contenido del profesor con la parte que vamos a hacer después de la tarea. Y por último, esa gestión de emociones y estrés. Es importantísimo exteriorizar, saber mostrar las emociones. Es un trabajo que cuesta muchísimo, muchísimo de hacer. Pero cuesta muchísimo hasta los propios adultos. Vivimos con ansiedad, vivimos con estrés, vivimos con miedo, vivimos con inseguridades, vivimos en ese punto de la perfección social y muchas veces por miedos, por inseguridades, por el punto que sea, no sabemos soltar emociones, no sabemos expresar ni nosotros mismos como adultos ese trabajo emocional. Si no sabemos nosotros mostrarlo, al final nuestros hijos aprenden de nosotros como adultos. Entonces es la referencia que tenemos. Vamos a intentar cuidarnos mucho más, vamos a trabajar esa ansiedad, vamos a trabajar esos momentos de intentar calmarnos cuando estemos en casa, intentar no discutir y tener una comunicación lo más afectiva posible hacia ellos, un buen lenguaje, una buena capacidad de concentración, esas preguntas abiertas para que os lleguen a ese punto de conectar mucho más con ellos, trabajar la escucha activa, que participen ellos en la comunicación y se sientan los actores principales de ese momento que tenéis con ellos. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal están? ¿Cómo se han visto hoy en clase? ¿Qué miedos tienes estos días? Preguntas que de verdad les hagan tener una buena reflexión. Y puede costar mucho, pero en ese punto es donde ellos se van a abrir. Es donde ellos van a ver si tienen miedo a un examen, se van a abrir a cómo se sienten en clase y es más, cuando un niño se abre, si en algún punto, y estamos viviendo ahora mismo una etapa en la que el bullying está en nuestro día a día, pueden llegar a mostrar ciertas emociones y ciertos pensamientos que muchas veces no son capaces de exteriorizar. Entonces, el trabajo de las emociones, gestión emocional y comunicación con mucha conexión con vuestros hijos os va a ayudar en esta parte para que ellos se puedan abrir. Pero siempre digo lo mismo, se van a abrir cuando vosotros tengáis un buen trabajo hecho de gestión emocional y un buen trabajo de conectar de manera comunicativa. ¿Qué estrategias te puedo dar para conectar mucho más o hacer un trabajo de gestión de emociones al final tuyo propio para luego hacerlo con tu hijo? Pues mucho trabajo de intentar quitar las pantallas en los momentos de conexión con él, reducir tu estrés dando un paseo antes de tener una conversación con tu hijo, si tienes que hablar algo importante, salir a dar un paseo en alguna zona que no sea tu casa ni la zona de estudio en la que él se ponga contigo, trabajo de meditación, trabajo de mindfulness, viene súper bien porque desarrollas al final tu cerebro y el estrés se reduce muchísimo más. Lo que siempre digo, al final hay profesionales mucho más especializados, como pueden ser psicólogos, y demás para que te den las mejores estrategias. Yo te cuento lo que me funciona a mí, el trabajo de lecturas, trabajo de meditación, respiración, son cosas que utilizo en mi día a día, camino mucho, me viene muy bien porque al final reduzco mucho el estrés y me permite tener conversaciones con las personas que tengo en mi círculo cercano de mucha mayor calidad. Familias, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, que puedas utilizarlo, ponerlo en práctica y te dé ciertas estrategias para pues mejorar tanto tú como persona y en esa parte de educación con tu hijo para que mejore todo mucho mejor. Sígueme en el canal de YouTube, dale a la campanita para no perderte notificaciones de cuando suba los vídeos o sígueme en Instagram en Ricardo Díaz Coaching Educativo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.